Bienvenidos al taller online 10 claves para afrontar la cuarta revolución industrial en el sector servicios. Este es el primer taller de nuestro 20 aniversario, ¿vale? Y bueno, esperamos que podáis disfrutar de este taller. Va a ser muy interesante con un ponente de lujo que os voy a presentar a continuación, pero antes de nada quiero que veáis este vídeo con nuestra directora de operaciones, Allende Villorejo, sobre el 20 aniversario, ¿vale? De Creatia Business. Este año 2023 es muy especial para nosotros porque celebramos nuestro 20 aniversario. Aunque parezca un tópico, estas 2 décadas han pasado volando. Recuerdo como si fuese ayer la ilusión y el entusiasmo con la que iniciamos la andadura de Creatia Business, dejando atrás las pautas más conservadoras de la formación para empresas y apostando por la innovación y la calidad para aportar valor a nuestros clientes. De mis 20 años al frente de Creatia Business, destacaría sin duda el haber logrado cumplir los objetivos de nuestros clientes y de todas las personas que hemos formado y haber recorrido con ellos un camino de aprendizaje, crecimiento y transformación. Durante todo este tiempo hemos vivido un cambio social sin precedentes, sobre todo en los últimos años a raíz del COVID, y esto nos ha exigido constantemente nuevos retos, acompañando de cerca a las personas y a las empresas y entendiendo muy bien qué necesitan en cada momento. El sentimiento hoy es de gratitud y satisfacción. Gratitud hacia los clientes que han confiado en nosotros y lo siguen haciendo a día de hoy. Gratitud también a todo nuestro equipo, a nuestros profesores y colaboradores que han aportado conocimiento, calidad y profesionalidad durante estos 20 años. Y satisfacción por haber logrado crecer con nuestros clientes hacia el conocimiento y el bienestar, con nuestro compromiso de innovación y calidad desde la empatía, la escucha y la comunicación. Para conmemorar estos 20 años y siguiendo con nuestra línea de innovación, hemos preparado varios momentos especiales a lo largo de este año 2023, con descuentos e invitaciones para participar en talleres exclusivos para nuestros clientes, en los que hablaremos de temas tan interesantes como el consumo responsable y ahorro energético en la empresa. ¿Qué puede aprender la empresa de servicios 4.0 de la industria 4.0? ¿O cómo lograr equipos de alto rendimiento exitosos desde el bienestar, la inteligencia colectiva y el desempeño sostenible a través del programa Mind Team Building? Nuestro objetivo es seguir ofreciendo a las empresas formaciones que aporten valor, retengan el talento y desarrollen la experiencia y bienestar del empleado. Anímate a participar, te esperamos. Bueno, no se ha visto como debería en cuanto al encuadre, os pido disculpas, pero bueno, es la primera sesión que hacemos live stream, todavía estamos aquí aprendiendo sobre la marcha, así que bueno, os pido comprensión. Seguramente tengamos algún problema técnico, pero bueno, esperemos que sea lo más fluido posible, que lo podáis disfrutar. Y bueno, ya os voy a presentar a nuestro ponente de hoy. Alberto Bo es, ante todo, tengo el privilegio de conocerlo desde hace muchos años y creo que no podíamos tener un ponente más excepcional para hoy, porque es un gran comunicador y además, bueno, pues es un experto que conoce de primera mano los retos que está afrontando ahora mismo el sector servicios. Él es CEO de Alda Hotels, una empresa de hoteles que está en crecimiento constante desde que empezó hace unos años. Y nos va a hablar de temas muy interesantes de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, de digitalización. Y nada, os lo presento ya. Alberto, ¿qué tal estás? Hola, Alberto. Hola, Alberto, ¿qué tal estás? Bienvenido. ¿Me oyes? Ahora sí. ¿Qué tal? Pues nada,
que, como decía, conoces de primera mano todos estos temas y cuéntanos un poco de ti, bueno, de dónde viene tu interés por la innovación y por eso, la cuarta revolución industrial. Bueno, pues lo cierto es que sería difícil establecer un punto de comienzo en mi curiosidad por el saber cómo funcionan las cosas. Probablemente es anterior al hecho de que yo tenga recuerdos, ¿no? De hecho, mi formación básica es como ingeniero y precisamente pues para intentar dar respuesta a esas curiosidades que a nivel personal he tenido toda la vida, ¿no? De entender por qué las cosas funcionaban como funcionan y por qué las cosas eran como eran, ¿no? Así que, bueno, quiero decir que en ese sentido la inquietud es muy temprana, ¿no? Estudié ingeniería industrial en Valladolid y luego he trabajado en el sector industrial durante años en diferentes fábricas y, bueno, he formado parte de empresas a nivel internacional y ha sido pues en los últimos 15 años que tomé la iniciativa de poner en marcha un negocio propio, de poner en marcha lo que a día de hoy es Salda Hotels, donde he seguido experimentando y aprendiendo pues lo que es la innovación y el desarrollo de negocio, en este caso en primera persona, ¿no? Y eso nos ha llevado pues hasta hoy que puedo, digamos, tener esa pequeña experiencia de compartir lo que es esa visión más ingenieril, más técnica, con una visión más del sector servicios, gracias a esa experiencia que tengo en el mundo hotelero de 15 años, que hoy, a día de hoy, Alda tiene más de 70 hoteles, en la que trabaja más de 400 personas y que sigue pues, adaptándose a este mundo cambiante, como digo, cada vez más y muy de la mano de la tecnología que nos permite pues, trabajar de forma eficiente. Una particularidad de establecimientos que son los pequeños hoteles, que de otra manera sin la tecnología, sin el apoyo, sin la palanca tecnológica, sería muy, muy difícil el conseguir meterlos en números de rentabilidad. Bueno, la verdad que ya estoy deseando ver un poco tu presentación, así que te dejo el control. Luego, pues yo te haré preguntas a lo largo de tu presentación, así cuando, bueno, surja algo así, un momento adecuado. Y nada, cuando quieras tienes los mandos. Perdona un segundo, que aquí estamos. Desbloqueo. Bueno, como os iba diciendo, tenemos algunos problemas técnicos naturales, así que no os preocupéis, enseguida volvemos a conectar. Aquí está Alberto otra vez. Sí, estoy utilizando un navegador que no es el habitual y es lo que sucede. Ya está, aquí está, muy bien. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues nada, un poco la presentación que hacías, Martín, acerca de pues ese perfil un poco mixto que tengo entre una formación técnica y una formación más humanística. Estudié también turismo y administración y dirección de empresas. Y bueno, todo esto para hablar de cambio, ¿no? De este momento disruptivo que nos encontramos en la historia. Se lleva mucho tiempo hablando de la cuarta revolución industrial, pero realmente el COVID, que de forma casual nos ha llegado estos últimos años, ha provocado que ese punto de inflexión sea más fuerte, ¿no? Y lo voy a ejemplificar con 3 pequeños vídeos. Evidentemente no son propios, son de empresas ejemplos de la vida real, ¿no? de situaciones que nos estamos encontrando a día de hoy. El primero de ellos es una aplicación que tiene la NBA para la gente que ve un partido de baloncesto. Para los que no los conozcáis, pues la NBA lo que te permite es ser tú el jugador en un partido, ¿no? Y bueno, lo voy a pasar un poco rápido para que lo veáis, pero os vais a hacer una idea de lo que está haciendo la NBA con su app. Rashad, please come out. Espera, Alberto, creo que se está viendo, a lo mejor no se está viendo. ¿Perdón? No se está viendo ahora mismo. Ahora sí, ahora sí.
En pantalla Ya. completa. No se está viendo en pantalla completa, es verdad, pero ya se está viendo el vídeo. All right, man. All right. All right, Ahmad. So, stand, kind of put your heads down this way a little bit. Right? Is any of this gonna hurt? No. All right, so this should come up. All right. So now, Ahmad Rashad, please come out. Wear purple. You used to wear a hace es suit. So did the escanear el Vikings. cuerpo de una persona All right, real, this is almost over. All right, hang in there. I que lo gotta step escanea back con un just like móvil, your vamos, full body. utiliza una cámara de un All teléfono right, móvil. snap. I'm almost done. Almost done. You're up. Guapa. Perdón. Que la he liado. Ahmad Rashad, please come out. ¿Estás viendo la pantalla? Está congelado ahora mismo el vídeo. Mode. Now we're out in the app. And now the menu is going to come back up. And so look, we've inserted you in the avatar Creo que es el selection. problema de And la then conexión más que... see where the red that's going. A ver. Estoy compartiendo la pantalla correcta. Ordenar. Ventana. Si no lo pongo en formato completo. Bueno, es... disculpad el... Ahmad Rashad, please No te come out. preocupes, espera que te lo activo. All Ahora right. sí, ahora sí. See you. All right. All right, Ahmad. So, stand, kind of put your heads down this way a little bit. Right? Is any of this gonna hurt? No. All right, so this should come up. All right. So now, Bueno, el vídeo al final lo que está mostrando es que te permite que tú seas el jugador y cambia el jugador. Bueno, es un tratamiento de la imagen y lo que está haciendo es que el jugador esté siendo el protagonista del partido. Es solamente un ejemplo de edición de vídeo. Os pongo otro de la vida más real, ¿no? más tangible. Un trabajador... Forgot my tools again. Y donde podemos ver pues, un robot de Boston Consulting Group que antropomórfico, que se maneja, pues, vamos, diría que con la habilidad de una persona, pero realmente lo hace incluso con más habilidad de que lo haríamos cualquiera de nosotros. Impresionante, la verdad. Bueno, pues un ejemplo, imaginaros en una Such a show fábrica, off. en una obra donde además le metamos un riesgo térmico, un riesgo climatológico, de altura, etcétera, pues las posibilidades que tiene el tener albañiles robotizados en lugar de personas, pues todos podemos verlo, ¿no? Otro ejemplo, por poner otro ejemplo, este también es un vehículo comercial real, una circulación en carretera de un camión que va sin conductor, ¿no? Lo que Tesla hace con los coches, pues ya circulan por las carreteras, en este caso es Alemania, es Europa, y la posibilidad de circular con un camión sin que nadie lo esté manejando. Una solución también comercial, con más limitaciones desde el punto de vista legales y regulatorias que operativas, ¿no? Sí, sobre eso te preguntaré luego. Esto creo que si conectado hay algún conductor de camiones o conductor de autobuses, pues o algún albañil, esté dudando de su futuro profesional, ¿no? Pueda estar un poco asustado de lo que pueda venir por delante. Cuando vivimos situaciones de cambio, cuando vivimos situaciones que se salen un poco de lo que estamos habituados, ¿no? de ese día a día, yo creo que siempre es un ejercicio adecuado el ver si esa situación se ha dado antes en dos ejes, ¿no? Si se ha producido en algún otro momento de la historia, es decir, si eso ha pasado antes, o si ese hecho lo ha vivido ya otra persona, ¿no? Para intentar aprender, ¿no? Aprender ya sea de
o ya sea de otro, ¿no? de la competencia en el caso de las empresas o de nuestro vecino. Yo en mis experiencias empresariales siempre intentaba aprender de empresas que no siempre hacían lo mismo que hacía yo, ¿no? Intentabas ver, pues, en otros sectores, en otras industrias, cómo reaccionaban frente a problemas comunes. Bueno, pues en este caso, en este momento de cambio tan disruptivo que estamos viviendo, creo que debemos de hacer también ese ejercicio, de ver cómo se reaccionó en el pasado, si es que ha habido en el pasado momentos disruptivos de esta magnitud, o si lo ha vivido previamente pues otra persona o otro entorno distinto al nuestro, ¿no? Y de esa manera, pues como digo, aprender ya sea del pasado o ya sea del vecino. Por tanto, veremos dos ejes. Vamos a ver un eje espacial, vamos a intentar ver cómo se clasifican las empresas, un poco cómo estructuramos en el mundo de la economía los sectores y las empresas. Y por otro lado, vamos a ver un eje temporal, conociendo otras revoluciones que se han producido en el mundo y cómo ha reaccionado el mundo y cómo nos hemos ido adaptando a esos cambios y ver si podemos aprender de ellos. Y por último, por la parte más importante de esta jornada, lo que vamos a hablar pues son de tecnologías concretas que podemos aplicar en nuestra empresa en el corto plazo, ¿no? Que podemos aplicar a día de hoy, sin irnos a soluciones pues, o a cuestiones tan punteras o tan complejas como las que he mostrado en esos vídeos, que probablemente sigan estando solo en manos de grandes corporaciones o de grandes presupuestos. Bien, acerca de ese comparativo sectorial del que hablaba, un poco tenemos que pues visualizar o entender que todo el sistema productivo en un país se suele clasificar en varios sectores. Por un lado, hablamos siempre del sector primario como el sector extractivo, el sector que obtiene recursos de la naturaleza, ya sea la ganadería, la pesca, la agricultura, el forestal, la madera. El minero, pues dependiendo del autor, a veces se establece dentro del sector primario y a veces se pone dentro del sector secundario porque tiene una parte de transformación. El sector secundario sería el sector transformador, tanto industria, energía, minería, construcción, metalurgia. Digamos que vamos aportando valor añadido a nuestro producto a medida que avanzamos dentro de los sectores. El sector primario obtendría las materias primas, el secundario las transformaría. Y el sector terciario, por su parte, pues es el sector servicios, ¿no? Donde incluimos pues, todo lo que es el transporte, las comunicaciones, el comercio, el turismo, todo el sector financiero. Las economías, según se van complejizando, los países de lo que llamamos el primer mundo, fundamentalmente son economías muy terciarizadas, ¿no? Donde el sector primario, básicamente porque ya hay poco que extraer, porque ya lo hemos extraído en el pasado, va perdiendo peso. El sector secundario, por la componente que tiene de mano de obra y el coste de mano de obra en países en vías de desarrollo, también tiende a disminuir. Y las economías pues, de las mayores potencias o de los países más avanzados del mundo tienden a situarse en este sector terciario, en el sector servicios. Que precisamente por ese avance que ha ido teniendo históricamente la economía hacia esa terciarización, incluso a día de hoy se habla de sector cuaternario o de sector quinario. El sector cuaternario sería lo que engloba el I+D+I, ¿no? La información, la investigación, desarrollo, innovación, y el sector quinario sería aquel que tiene una vocación más de servicio público, ¿no? Sanitario, seguridad, emergencias, educación, cultura, servicios. Bueno, comento esto porque es importante ver que muchas veces unos sectores avanzan tecnológicamente antes que otros, pero que las vivencias y las experiencias que se han tenido en otros sectores pueden ser muy aplicables al nuestro. Muchas veces yo, por ejemplo, que fundamentalmente me dedico al turismo, mi espejo en el que me miro no es el sector turístico, no presto quizás tanta atención a lo que están haciendo otras empresas hoteleras, sino que presto, por ejemplo, atención a lo que están haciendo pues la banca, cómo es la relación con el cliente, cómo es la interacción con el cliente por parte de la banca, porque es más innovadora y es más punta de flecha dentro del sector terciario de lo que es la hotelería, por poner un ejemplo, ¿no? Comentaba, bueno, pues este eje geográfico, ¿no? O de ver al vecino, de ver otros sectores. El otro eje del que hablaba es el eje cronológico, ¿no? El ver qué ha pasado en el pasado y ver cómo esta revolución que estamos viviendo
pues no es la primera que se da en la historia. De hecho, aunque yo creo que ningún autor habla de la revolución del Neolítico como una revolución industrial, pero para mí sí lo es. De hecho, sería la primera revolución industrial. El Neolítico, como sabéis, fue el momento en el que el hombre se sedentarizó, nuestra especie, y empezamos a controlar los medios de producción naturales, ¿no? La agricultura, la ganadería. Al final, la industria son las actividades de transformar materias primas en productos elaborados. Esto es lo que hicimos en el Neolítico, conseguir controlar ese medio de producción natural, ¿no? Que nuestras primeras fábricas fueron la naturaleza. Dejamos de ser cazadores-recolectores y pasamos a ser productores industriales de productos agrícolas y ganaderos. Voy a destacar dos aspectos en cada una de estas revoluciones, que es cuál era el combustible principal en esa revolución y cuál fue el medio de transporte que se impuso. En este caso, el combustible era la biomasa, lo que se llamaba era fundamentalmente leña, y el medio de transporte en este momento pues era animal, ¿no? Los caballos, fueran de monta o de tiro. La primera revolución industrial como tal y estudiada como tal es la que trajo la mecanización, el convertir materias inertes en materiales móviles, ¿no? Las máquinas, la máquina de vapor que permitió que hubiera convertir esa energía almacenada en el carbón en movimiento. El combustible fue precisamente el carbón y fue el momento de auge de los ferrocarriles. Pensar que esto surgió a principios del siglo XVIII en Inglaterra, bueno, por varias cosas que no vamos ahora a profundizar, pero bueno, se dieron, digamos, que las condiciones de contexto adecuadas para que se pudiera producir esta primera revolución industrial. Esta primera revolución industrial dio lugar a la segunda revolución industrial, que fue la electrificación. La electrificación al final es un cambio relevante porque el movimiento ya no lo tenemos que llevar hasta el punto final desde la producción, es decir, la máquina de vapor no tiene que estar conectada mecánicamente con nuestro sistema productivo, sino que podemos utilizar la electricidad como ese medio de transporte de energía. Para la gente que tiene una formación más financiera que ingenieril, siempre les digo que la electricidad es un poco el dinero de la ingeniería, ¿no? De la mecánica. El dinero nos permite cambiar unas cosas por otras, ¿no? En el mundo económico. En el mundo fabril, la electricidad nos permite transportar la energía, ¿no? De un sitio a otro, donde la producimos, la convertimos en electricidad y se consume en otro sitio. Bueno, da lugar a la producción en masa. En este caso, el combustible que se generaliza es el petróleo y este da lugar al automóvil como medio de transporte. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La tercera revolución industrial, que ya la tenemos bastante más cerca, la hemos vivido. Perdón, Alberto, creo que no están avanzando las diapositivas. Sí. ¿Que no se están avanzando? Por algún motivo está todavía en la primera. O sea, ahora sí. Se nos ha quedado... bueno, pues tenía unas fotos súper chulas. Nada, bien. Tú párame, Martín, en el momento que veas que surge cualquier problema. Bueno, estaba hablando de esta tercera revolución industrial, que fue la que dio lugar a la electrónica. La electrónica, pues lo que nos permite es introducir una capa no solamente de transporte de energía, sino de transporte de control. Lo que nos permite es la automatización de esas máquinas, ¿no? Que ya existían en la segunda revolución industrial. Lo que nos permite es meter una capa de control, la automatización, programarlas. Surgen las tecnologías de la información, la informática, lo que vulgarmente llamamos informática, y es cuando se pone en marcha también todo lo que son las energías renovables. Los combustibles fósiles siguen estando ahí, pero es el nacimiento de las energías renovables y además surge la aviación. Por sorprendente que parezca, también es cuando surge el turismo como tal. Los hoteles, desde el punto de vista vacacional, cuando la gente empieza a tener un excedente que le permite viajar, es precisamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la mitad del siglo XX es cuando se produce el despegue del turismo internacional masivo. Y bueno, hoy estábamos inmersos en esta tercera revolución industrial, cuando empezamos a vivir bueno, fundamentalmente en los países más tecnologizados, ¿no? en este primer mundo, pues ciertos cambios que nos hacen pensar que esa tercera revolución industrial ha dado lugar a algo nuevo, que es lo que se empieza a conocer
como cuarta revolución industrial, que es la que nos trae la digitalización. Estamos inmersos en ella y, por tanto, es más difícil de analizarla cuando estás metido en medio de la tormenta. De hecho, como concepto, lo que supone la cuarta revolución industrial es la aparición de una realidad virtual, ¿no? Que se digitaliza la realidad física y surge una capa de virtualidad por encima de la capa física, o, vamos, paralela a la capa física. Es cuando surge pues todo lo que supone la nube, ese mundo virtual de Internet y todas las posibilidades que nos permite el manejo masivo de información, que además ya no es el local. Está por determinar muchas cosas de qué va a suponer esta cuarta revolución industrial, pero si yo tuviera que aventurar, por ejemplo, cuál es la energía de esta revolución industrial, yo apostaría porque es la fusión. A día de hoy todavía no es un medio de generación de energía que esté al alcance de nadie, vamos, no, apenas es algo experimental, pero creo que va a ser la que se va a imponer, ¿no?, en esta cuarta revolución industrial. Hemos pasado de la biomasa, pasando por el carbón, el petróleo, las energías renovables y en este caso será la fusión. El medio de transporte, pues todavía me cuesta más aventurarme, ¿no? Ese paso del caballo al tren, el tren al coche, el coche al avión, en este caso pues me cuesta mucho más. No sé si serán los vehículos autónomos, espero que no sea el teletransporte, porque si no el sector hotelero nos pasa la mierda, pero que la gente tenga que seguirse moviendo físicamente. Hombre, para el turismo sería positivo, desde luego. Bueno, para el turismo sí, pero para los hoteles es horrible, porque la gente se teletransportaría a su cama otra vez, ¿sabes? Que quiere dormir en un hotel, puede dormir en su cama, ¿no? Puede ser, puede ser. Entonces, bueno, yo espero que al menos si esto sucede, que sea dentro de más de 40 años, que ya no me pille a mí, al menos profesionalmente. Bueno, pues hecho este repaso de cómo han sido las revoluciones, estas 4 revoluciones industriales que he marcado, me gustaría sacar unas conclusiones para ver qué podemos aprender de estas revoluciones de cara al futuro, ¿no? Y el primero es ver cuáles han sido las consecuencias de dichas revoluciones. Y las he catalogado en diferentes ejes, ¿no?, o atendiendo a diferentes perspectivas. Desde un punto de vista económico, creo que es relevante el ver cómo cada vez que se producía una revolución industrial, el recurso crítico que aportaba poder a un conjunto de personas, que aportaba poder bueno, fuera un país o fuera una persona, ha ido cambiando. En la Revolución Cero, ¿no?, todo lo que fue el periodo posneolítico, el recurso crítico fue el suelo y las grandes revoluciones, o sea, los grandes imperios estaban caracterizados por controlar una superficie de terreno muy grande. Y englobo dentro de estos grandes imperios de entre el Neolítico y la primera revolución industrial, pues lo que fue el imperio egipcio, persa, romano, bizantino, mongol, incluso el imperio español o el francés, ¿no? Estaban basados en tener controlada una superficie de terreno muy grande y en eso basaban su poder. Porque al final los recursos, o sea, el producto que obtenías era agrícola y ganadero y eso se conseguía cuanto más terreno, ¿no?, con una pequeña componente de calidad del suelo, pero desde luego que el aspecto expansivo era importante. Sin embargo, cuando se produjo la primera revolución industrial, el tener el control sobre los medios de producción se volvió determinante. Y en ese sentido, pues los ingleses, el Imperio Británico, pues hizo valer el disponer de esas fábricas, ¿no?, de esos medios de producción. Ya no era tan importante el disponer de grandes extensiones de terreno, sino que era importante tener fábricas. La segunda revolución industrial puso el énfasis en el dinero. Cuando la tecnología se generalizó, el elemento crítico pasó a ser el capital económico. Los británicos, que se habían posicionado muy bien dentro de la primera revolución industrial, gracias a sus producciones, sobre todo textiles y cerámicas, pues hizo que en esa segunda revolución industrial mantuvieran la hegemonía y siguieran siendo la principal economía mundial, ¿no?, gracias a ese poder económico. Sin embargo, en la tercera revolución industrial esto cambió y el dinero no es que dejara de ser importante, pero el control sobre las fuentes de energía pasó a ser determinante. Y eso hizo pues, que surgieran grandes imperios como hemos vivido hasta el día de hoy, pues desde la Guerra Fría, esa dualidad soviética y estadounidense. El controlar la energía, ya fuera de forma directa o indirecta, los americanos
siempre les ha gustado mucho mandar tanques y aviones para controlar Oriente Medio y todas estas cosas, no era para quitarles el dinero, era para quitarles el petróleo. O sea, las fuentes de energía fue ese recurso crítico que te aportaba poder y el control sobre los mismos. En esta cuarta revolución industrial, bueno, pues lo que parece que todos los estudiosos del tema están de acuerdo es el que el nuevo recurso crítico será la información. El que controle la información controlará el mundo. Si esos son los chinos o no son los chinos, pues está por ver, ¿no? Tienen bastantes cartas o bastante papeletas en ese sorteo, pero bueno, está por ver. A día de hoy todavía no se ha materializado. Otro eje que he reflexionado y que querría compartir con vosotros son las consecuencias sociales que han tenido todas esas revoluciones, que además ha sido también transversal. Cada vez que se ha producido una revolución industrial potente, ha generado pues que desaparezcan funciones profesionales, que haya cosas que hacía la gente que las deja de hacer. No solamente desaparecen funciones, sino que funciones que se mantienen necesitan menos gente, es decir, desaparecen puestos de trabajo. Igual no es que deje de haber agricultores o no es que deje de haber ganaderos, pero esos disminuyen en número. Y luego otros directamente desaparecen, ¿no? Pues si antes había, pues no sé, el que te llevaba en bicicleta, el taxi en bici, pues en el momento que surge el vehículo, pues ya ese puesto desaparece, ¿no? O el ascensorista, o no sé, pues puestos que directamente han desaparecido, no es que se hayan reducido. Todo ese cambio que se produce de forma muy rápida frente a la vida humana genera una crisis social. Cuando desaparecen puestos y desaparecen funciones y gente que sabe hacer cosas ya no vale para nada, pues eso genera una crisis social. Y cuanto más grande es el cambio y si las sociedades no tienen diseñados sistemas de amortiguación, pues eso genera conflictividad social. Además genera que bajen los salarios, porque de repente en un espectro laboral muy amplio, es decir, una gran cantidad de personas de un determinado país, de una determinada región, dejan de tener trabajo. Entonces, al haber pues, una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Al haber más oferta de mano de obra de la demanda, pues hace que esos salarios bajan las condiciones laborales. Bueno, pues eso ha pasado cada vez que ha habido una revolución industrial, en la 0, en la 1, en la 2, en la 3 y probablemente ahora en la 4. Por último, pongo el tema de las migraciones. Efectivamente, en todas las revoluciones anteriores hubo migraciones, fuera del campo a la ciudad o fuera entre países, pero ese proceso migratorio que viene causado precisamente por la desaparición de funciones y de puestos de trabajo, hace que la gente se mueva buscando donde puede tener más oportunidades laborales. Pues eso lo hemos visto en el pasado. Si eso a día de hoy se va a generalizar o no, pues todavía está por ver. Pero es muy probable, porque ha pasado en el pasado, que se produzcan esas migraciones. En ese sentido también, pues compartir idioma, compartir cultura será un eje que facilite esa integración de nueva mano de obra o ese movimiento de personas. Y para eso también tenemos que estar preparados y tenemos que tener también una sociedad preparada para ello. Bueno, pues contextualizado todo esto, una vez que hemos visto cuál es la economía, en qué sectores la podemos clasificar, para intentar ver qué podemos aprender de otros sectores, de nuestro vecino, de qué está haciendo y cómo lo hace nuestro vecino. También hemos visto un poco qué ha pasado a lo largo del tiempo en otras revoluciones y podemos intuir qué cosas van a pasar en esta revolución que estamos inmersos, pues bueno, voy a dedicar el resto de la sesión a ver áreas concretas afectadas dentro de sobre todo pensando en pymes, sobre todo muy centrado en el sector servicios. También, como digo, España somos un país eminentemente terciarizado. Y utilizaré pues, ejemplos y tecnologías que creo que están al acceso de cualquier pequeña empresa o cualquier mediana empresa que vea la necesidad de irse adaptando a esta nueva realidad. ¿Correcto, Martín? ¿Se va viendo? Se ve, sí. Vale. Bueno, he optado por mantener la visión lateral para que no, porque si lo pongo en modo presentación parece que se queda congelado. Bueno, como decía, vamos a ver cómo en 4 bloques: área de ventas, área de operaciones, área de recursos humanos, de personas y un área un poco más estratégica. Rezaba el título de la sesión 10 claves
Lo cierto es que me he ido alguna más, no he aplicado la tijera. Ya ves que no soy muy supersticioso porque son 13 si no cuento mal. Así que no solamente no me quedaba en 10, sino que además he elegido 13. O sea, podría haber puesto 12 o 14, pero no. Además nos la jugamos contra la mala suerte. Quizá por eso se ha quedado congelada un par de veces la pantalla. Ha sido el castigo del karma por haber puesto 13. Bueno, en cuanto a ventas, todo lo que supone el área de ventas de una empresa. Bueno, lo primero que quiero poner de manifiesto, que prácticamente es aplicable a cualquier otro sector, o sea, cualquier otra parte de la empresa, cualquier otro departamento de la empresa, es que los principios clásicos se mantienen. Los cambios tampoco son disruptivos, no pasan las cosas de 0 a 100 de un día a otro, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de ventas, tampoco nos tenemos que volver locos. A veces yo escucho a gente que, con todo lo que supone pues, las nuevas herramientas y nuevas posibilidades que supone toda esta cuarta revolución industrial, que plantean hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Empezar de cero su área de ventas en su empresa. Yo no soy muy partidario de eso, por no decir que no soy nada partidario de eso. Al final, los principios básicos se van a mantener y los cambios deben de ser incrementales y poco a poco, ¿no? Cuestiones que han sido siempre así y van a seguir siendo así, pues en este área de ventas es que tenemos que tener claro cuál es nuestro modelo de negocio, o sea, quién es nuestro cliente, cuál es el canal de llegada a nuestro cliente. Puede que pivotemos y que el cliente pues lo targeticemos un poquito más, lo definamos de forma un poco más específica, o que pivotemos algo en el canal de ventas, o que buscamos un mix con un canal más virtualizado. Pero al menos el análisis de pensar quién es nuestro cliente y cómo vamos a llegar a él, eso no va a cambiar ni cambia. Al final la tecnología, como digo, ella sola no vende. Al final necesitamos personas que hagan el trabajo. Lo que la tecnología puede hacer es ayudarnos. Nos puede ayudar a hacerlo en menos tiempo, hacerlo de forma más efectiva, hacerlo de forma más eficiente. Pero, vamos, son testimoniales o son ejemplos muy de libro los que solamente la tecnología puede hacer el trabajo de un equipo de ventas, ¿no? Debemos de, por supuesto, como siempre, marcar el trabajo, y esto también lo traslado a cualquier otro departamento, de forma ordenada. Empezar por los cimientos, como suelo decir, pues de lo general a lo particular, de lo estratégico a lo operativo. O sea, no ir directamente a, oye, vamos a redefinir el departamento de ventas, vamos a instalar esta aplicación que me han dicho que es buenísima. Bueno, eso es ir al final del cuento. Tenemos que empezar por el principio, no empecemos por el tejado. Primero, oye, ¿qué quieres vender? ¿A quién se lo quieres vender? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué recursos tienes? Vale, y luego, al final de todo, ¿llegaremos a una aplicación? ¿Llegaremos a una solución concreta? Seguro que sí. Pero tenemos que seguir manteniendo un orden, como digo, de lo general a lo particular, de lo estratégico, de largo plazo al corto plazo, de lo estratégico al operativo. Y bueno, y con riesgo a ir justamente en contra de mis propias palabras, pues vamos a 3 soluciones concretas o 3 herramientas concretas que son prácticamente aplicables a cualquier industria y que sí que es cierto que suponen un antes y un después. La primera de ellas es el Big Data. El Big Data, que bueno, ya sabéis que cuando algo se dice en inglés ya suena muchísimo mejor. Si es Big Data ya tiene que ser algo buenísimo porque está en inglés. Bueno, pues hablamos de Big Data, hablamos de grandes fuentes de información, cuando pues los autores hablan de las 5 Vs, que tenemos un gran volumen de datos, es decir, que el número de datos individuales que tenemos es de una magnitud que una persona humana le costaría gestionar, ¿no? Que no lo podríamos tener en papel y en folio y apuntarlo con un bolígrafo, que además la velocidad de renovación de esa información es muy grande, que no podríamos tener a uno escribiendo se ha vendido esto 1, se ha vendido esto 2, no, es un tráfico de información muy alto, que además tenemos una variedad de información alta, es decir, que no solamente captamos a través de un canal o no tenemos una sola fuente de información, que es veraz, es decir, que sabemos que esos datos que nos están llegando son correctos, que no tienen una componente aleatoria, o al menos si la tiene, que la tenemos medida, y que nos aporta valor, es decir, que no son datos por tener datos. Mira, tengo un montón de datos, pero ¿qué datos tienes? No valen para nada. Ah, pero tengo muchos. No, bueno, pues tienen que tener un valor intrínseco. Vale, pues cuando estamos hablando de esto es cuando podemos clasificar algo, denominar algo Big Data. Y pensar
que esta generación de datos a día de hoy es enorme. En palabras del CEO de Google, cada 48 horas generamos tantos datos como lo que se genera, como todo lo generado hasta el año 2020, hasta el año 2003. Es decir, que es importante también tener un criterio de filtrado y responder a ciertas preguntas que a veces las empresas no se plantean, que es ¿qué información voy a procesar? No podemos procesar información de forma, sin un criterio, porque como digo, la información que disponemos a día de hoy es más de la que somos capaces de procesar, entonces hay que saber qué vamos a analizar. Hay que pensar dónde lo vamos a guardar, porque ese volumen de información ocupa sitio, y si lo vamos a guardar en la nube, en un servidor, o lo vamos a guardar en un ordenador, o en qué tipo de... También lo veremos después por temas de seguridad, etcétera. Y, por supuesto, después qué herramientas vamos a utilizar para analizarlo. Al final, toda esa información, y pongo a la derecha unos dibujitos de unas fichas de Lego para visualizarlo, tenemos que ir convirtiéndolas en una especie de funnel de conversión, de un embudo, donde vamos pasando de ese dato que en sí mismo no nos aporta nada, pues a conseguir obtener información de esos datos. Los datos en sí mismos, pues una tabla de Excel de 8 millones de filas, pues no valen para nada, ¿no? Si no somos capaces de ordenarlos, de organizarlos, de visualizarlos, de digerirlos, pues eso en sí mismo no nos va a servir para mucho. Si tenemos esos datos ordenados y los tenemos y somos capaces de obtener información de ellos, pues nos pueden servir para muchas cosas. Nos pueden servir para detectar tendencias viendo patrones de comportamiento, es decir, que vamos a poder ver ciertas cosas que dato por dato no veríamos, pero cuando vemos mucha información acumulada, pues podemos sacar conclusiones de tendencias. Nos puede ayudar a segmentar clientes, es decir, a poder clasificarlos y tener pues, lo que llama la gente de marketing un buyer persona mejor definido, mejor clasificado. Nos permite poder analizar cómo funcionan diferentes estrategias contra diferentes perfiles de cliente. Si yo tengo una buena herramienta de Big Data, puedo utilizar estrategias diferentes y ver cómo reaccionan diferentes tipos de clientes y a su vez poder asignar cuál es la estrategia adecuada para cada tipo de cliente. Podemos anticiparnos a lo que sucede, nos podemos anticipar al futuro. ¿Y cómo? Pues si tenemos suficientes históricos de ventas, con pocos datos podemos inferir cuál va a ser el resultado final. Esto nosotros en la hotelería, y lo hablaré después cuando hable de pricing, lo hacemos mucho, ¿no? Al final, para el 15 de agosto del año que viene, solo tengo vendidas 4 habitaciones, pero soy capaz de saber que con esas 4 habitaciones estoy sobrepasando el nivel de demanda para el día de hoy y, por tanto, ese 15 de agosto, aunque falte un año, pues sé que voy a tener un nivel de demanda alto o que voy a tener un nivel de demanda bajo. Ese predictivo nos lo permite el hecho de tener mucha información. Por supuesto que nos puede ayudar a hacerlo de forma más eficiente, a disminuir los tiempos, cosas que antes hacíamos pues a mano, calculadora en mano, pues que lo tengamos automatizado gracias a esa información acumulada. Y bueno, y a dar respuesta en tiempo real a cada cliente, un poco lo que hablaba antes de tener el cliente pues targetizado. Una pregunta que te quería hacer sobre esto, Alberto, es en el ámbito de, claro, de las pymes, ¿no? De empresas que a lo mejor no tienen una capacidad de inversión tan alta y unos recursos humanos dedicados en exclusiva a lo mejor a analizar datos. ¿Existen soluciones que puedan externalizarse, por ejemplo, o que se pueda, no sé, adquirir un paquete básico, un kit básico? Sí, bueno, estas 3 aplicaciones, de hecho, que pongo aquí en el lado derecho, son aplicaciones a nivel usuario. O sea, yo, por ejemplo, utilizo Power BI. Power BI es algo así como una especie de Excel avanzado, ¿no? Lo que permite es marcadas o sea, lo que es el desarrollo del aplicativo en Power BI, pues quizás está un poco más difícil para un perfil usuario. Necesitas una empresa con algo de especialización, tampoco es que sea algo muy complejo, quiero decir, hay muchísimas empresas que trabajan sobre base de Power BI y bueno, pues lo que hacen es conectarte tu Power BI, es una especie de cuadro de mando, tu panel de mando integral o con tus grafiquitas y tus visiones como vamos, depende de la información que quieras mostrar,
pero que están conectadas con esas fuentes de información externas o de tu propio programa de gestión o de tu herramienta de ventas o de tu marketplace online o bueno, la fuente de información que conectes a este Power BI, lo que te permite es analizar información en tiempo real, ¿no? Y entonces tú puedes ver tendencias, puedes segmentar clientes, puedes ver ventas por días de la semana, ver ventas por operador, ver ventas por producto. Bueno, y toda esa analítica de información es muy intuitiva. Al final, como digo, es como una especie de Excel avanzado, ¿no? E incluso, vamos, sin ser un súper informático se puede toquetear dentro. No está un lenguaje bastante manejable. Ahí es algo en lo que se está avanzando además mucho. Cada vez hay más aplicaciones que las puedes desarrollar tú, con arrastrar figuritas y decir de dónde vienen las fuentes de datos. Bien, un ejemplo concreto de lo que es la gestión masiva de datos, de lo que es el Big Data, es la aplicación en el pricing. El pricing, que otra vez de nuevo una palabra en inglés siempre queda muchísimo mejor. Bueno, es como digo, una aplicación concreta del Big Data. Al final es la aplicación del Big Data, la gestión de precios. Lo que hay aplicaciones específicas para pricing que, repito, no dejan de ser herramientas de Big Data, pero aplicadas al pricing, que nos permiten o nos ayudan a tomar esas decisiones de marcar precios. Una de las cosas que fundamentalmente hacen es el scraping, que es leer páginas de Internet, ¿no? Buscan en Internet y toman los datos y te los vuelcan dentro de esa herramienta, y lo que te permite ver pues, son stocks de ventas propios o de la competencia, precios de la competencia, históricos de ventas, cuánto has vendido, cuál es la tendencia de ventas, si estás subiendo, si estás bajando, si el mismo año a esta fecha tenías más vendido o menos vendido. Incluso puedes meter datos de contexto, en caso de que dependan en tu negocio, como puedan ser informaciones climatológicas, cambios de divisa, número de vuelos. Bueno, en el caso hotelero, pues tenemos fuentes de información, sobre todo que afectan, ¿no? Como puede ser la climatológica, y básicamente pues herramientas de estas de pricing automático, ¿no? En el sector hotelero lo que hacen es ese scrapping pues, de Booking, por poner un ejemplo, suelen de hecho trabajar sobre Booking, y lo que hacen es pues contra tu comset, contra tu set de competencia, pues están viendo cuáles son los precios de tu competencia para todos los días, y todo eso te lo meten en una tablita de Excel que luego la visualizas con un formato pues mucho más amigable en una de estas herramientas de análisis de la competencia, ¿no? Y si tú a su vez marcas alarmas sobre esa herramienta, pues te avisa si el precio de la competencia sube más que el tuyo o baja más que el tuyo, o si tienen un pick-up, o sea, unas ventas que superan a las tuyas. Bueno, pues son herramientas que de alguna manera lo que hacen es, como mucha de la tecnología que hay, complementan al humano. O sea, el humano lo haría parecido, pero le llevaría mucho más tiempo. Tendría que dedicar muchísimo tiempo y probablemente prestar atención a cosas que no requieren atención, ¿no? Estarías mirando, pues igual un producto que no requiere que lo mires porque está vendiendo dentro de la normalidad, o un mercado que no necesita que lo mires porque está vendiendo dentro de la normalidad, y al final esa herramienta de Big Data o esa herramienta de pricing lo que te hace es que tu tiempo humano lo dediques justamente a aquello que requiere atención, ya sea, como digo, pues un determinado producto de tu portfolio que no se está vendiendo lo que debiera, o un mercado que no está respondiendo de forma adecuada, o un canal de ventas que no está cumpliendo sus expectativas. Bueno, pues centras tu tiempo en aquellas cosas que requieren esa atención. Bueno, como decía, ayudan al humano. No se trata de que calculen el precio perfecto, estas herramientas de pricing, aunque hay quien lo estima y quien te ayuda y quien te propone, pero lo que hace es que, pues eso, que centres tu tiempo en aquello que requiere más atención. Y esto se vuelve especialmente crítico en los sectores donde el producto caduca cada día. Y hay unos cuantos como ejemplo, no solamente el turismo. El transporte sucede lo mismo, todo lo que son elementos perecederos, pienso en las peluquerías, el sector sanitario, fisioterapia, oculistas, pues tú tienes 8 horas disponibles de trabajo al día y si hoy no las vendes, las de mañana ya son otras horas, ¿no? Y entonces, el tener una gestión de precios adecuada te puede hacer que puedas adaptar de alguna manera la demanda a tu oferta, ¿no? Y, por tanto, pues optimizar los ingresos. Bueno, otra tecnología, otra apertura tecnológica que tenemos enorme gracias a esta cuarta revolución industrial es lo que supone todas las aplicaciones de inteligencia artificial
y programación cognitiva, que vulgarmente le solemos llamar a todo inteligencia artificial, aunque no es exactamente lo mismo. Así, resumidamente, la inteligencia artificial lo que hace es un proceso de principio a fin, no necesariamente igual que lo hacemos las personas, es decir, busca la solución del problema final de cero, y sin embargo la programación cognitiva lo que hace es intentar emular a una persona, es intentar aprender de las personas, digamos, y tiene una parte de mejora a partir de su relación con el humano, ¿no? Os pongo como ejemplo de programación cognitiva, por ejemplo, una de las empresas con las que nosotros trabajamos a nivel de software, pues programa, o sea, sus desarrolladores de código utilizan por detrás un soporte de programación cognitiva, es decir, una aplicación que le va proponiendo a los programadores qué van a escribir, se va anticipando a lo que va a escribir. Esto es como si tú te pones a escribir un cuento y ya el programa te va diciendo qué vas a escribir, ¿no? Cuanto más tiempo vas trabajando con esa máquina de programación cognitiva, más te va conociendo y más va intuyendo qué es lo que quieres poner o qué es lo que vas a poner. Y a medida que la vas entrenando y la vas educando, a día de hoy, esta empresa de la que estoy hablando, con la que trabajo, me dice que ha conseguido multiplicar por 3 su velocidad de programación. O sea, porque tienen que escribir menos letras al final, porque muchas ya se las supone esa programación cognitiva. Esto tiene aplicaciones en muchísimos campos, ¿no? Aquí he metido un listado que bueno, son todo aplicaciones más allá de ChatGPT, que está muy de moda, que lo que nos hacen es justamente utilizar, pues ya sea programación cognitiva o inteligencia artificial, para facilitarnos el trabajo, ¿no? Y aquí hay aplicaciones, pues desde las que pones una descripción, yo he utilizado ya alguna y he jugado con ellas, la verdad que casi asustan, ¿no? Que pones una descripción de lo que quieres una foto y te genera artificialmente la foto que no existe, ¿no? Pues el otro día hice un post en LinkedIn donde publiqué una foto de un abuelo junto a unos manzanos y bueno, pues genera una foto donde ni es mi abuelo ni es un manzano, pero bueno, ahí está. Vi tu post. Sí que es impresionante. Yo he visto un hilo en Twitter de un señor que se inventó una película que no existía y te hablaba de la película y con planos de la película parecía que era una película, ¿verdad? Claro, y lo había hecho todo con inteligencia. Sí, ahora ya no nos podemos fiar de nadie, ¿no? Incluso te puedo grabar tu voz, que el programa aprenda tu voz, luego escribir yo un texto y que con tu voz diga lo que yo estoy escribiendo. E incluso con una fotografía tuya, animar esa fotografía y entonces directamente eres tú hablando en pantalla contando lo que yo quiero, ¿no? Así que, bueno, cada vez nos podemos fiar menos de lo que vemos, ¿no? Y de momento no es en alta definición, pero no tardará mucho en poderse hacer este tipo de cosas en alta definición. Ya, yo personalmente, si fuera actor, también estaría preocupado. Estaría tan preocupado siendo actor como siendo conductor de taxis. Sí, va a afectar a todos los ámbitos, ¿no? Y pues tanto trabajos más mecánicos como trabajos intelectuales o creativos. Es una cosa impresionante. Y esa es una de las preguntas que te quería hacer, que es un poco, bueno, esto da para un podcast entero, pero realmente, ¿qué crees tú que va a ser la evolución en un corto plazo de pues, si se va a percibir como un riesgo tan alto que la gente va a sentir rechazo, que va a haber medidas legales, por ejemplo, intentando regularlo, intentando limitarlo, fiscalizarlo, ¿no? Sí, bueno, es un riesgo, ¿no? La experiencia, un poco si vemos lo que ha pasado en las anteriores revoluciones, ha habido tentativas en todas las revoluciones anteriores de poner freno al avance, ¿no? Hubo en su día huelgas de los picadores de piedra cuando surgieron los martillos neumáticos, ¿no? Y yo lo entiendo, ¿no? Si tu trabajo es picar piedra y ahora hay un martillo neumático que hace lo mismo que tú en menos tiempo, pues te vas a sentir agredido, ¿no? Es ponerle también puertas al campo, es algo que viene para quedarse, ¿no? Yo creo que debemos de estar preparados para amortiguar ese cambio, pero regularlo o limitarlo va a ser difícil. Establecer mayores niveles de educación, ¿no? Y que la gente seamos conscientes de las cosas y que tengamos más conciencia, desde luego que va a hacer falta, y que tengamos más planes para reubicar a gente, etcétera, y a personal, va a hacer falta. Limitarlo va a ser muy difícil y establecer impuestos o gravarlo de alguna manera
en un mundo global va a ser complicado, porque al final siempre va a haber el dumping fiscal, ¿no? Siempre va a haber un país que no establezca esas limitaciones y lo que va a hacer es que la tecnología y esas empresas se desplacen a ese sitio, ¿no? Entonces, bueno, las medidas de control en este caso creo que son difíciles, que es más que aprendamos a convivir con ello, más que intentemos ponerle limitaciones. Bueno, cambiando de tercio, hemos hablado un poco de aplicaciones con un carácter más de ventas, ¿no? De marketing, de ventas. Si giramos un poco ahora hacia la parte más operacional de una empresa, bueno, el objetivo de prácticamente cualquier sector de operaciones de una empresa, sea del sector servicios, sea del sector industrial o sea del sector primario, los objetivos son dos, siempre hay dos ejes, o gastar menos, o sea, disminuir los costes, o aumentar la calidad, ¿no? Siempre es esa dicotomía en un área de operaciones, eso que nos cueste menos o que lo hagamos mejor. Y dentro de ese eje de gastar menos, de que los costes de producción sean más bajos, lo podemos hacer de varias maneras. Y la tecnología nos aporta herramientas para poderlo hacer de diferentes maneras. Por un lado, eliminar tareas, que normalmente suele ser una de las opciones, es hacerlo en perjuicio de nuestros clientes o de nuestros proveedores. Esto lo hacemos cuando nosotros dejamos de servir en la mesa del McDonald's, por ejemplo, y le hacemos que el cliente venga a la barra a pedir. Pues estamos eliminando un coste, trasladándoselo al cliente, ¿no? O a nuestro proveedor. Pues en el mismo plano logístico, pues cuando en una fábrica le pedimos a un proveedor no que nos sirva un almacén, sino que nos sirva directamente en la línea de producción, ¿no? Bueno, pues eliminar tareas es una de las cosas que hacemos, o cuando le decimos al cliente que entre en la banca electrónica y haga él la transferencia, pues estamos eliminando la tarea que antes hacía un empleado del banco y ahora lo hace el cliente. Podemos disminuir costes disminuyendo tiempos, es decir, lo que antes hacíamos en X segundos, pues ahora hacerlo en menos, ya sean operacionales, o sea, de las operaciones de la propia operación de la empresa. Pueden ser también disminuir tiempos de personal, de rotación de personal, de la formación que requiere una persona cuando entra a la empresa, de las averías que tienen las máquinas. Bueno, todo eso redunda en menores costes, ¿no? Si perdemos menos tiempo, nos cuesta menos. Y otro de los ejes que nos puede ayudar a disminuir los costes es disminuir el circulante, disminuir los stocks, y para eso, pues, toda la tecnología nos aporta un montón de capacidad de información en tiempo real que vamos a ver. ¿Y cuáles son las 3 herramientas que yo planteo que nos permiten atacar estos ejes? Bueno, pues 3 herramientas concretas que nos permiten atacar estos ejes es, por un lado, la realidad aumentada y la realidad virtual. Bueno, ya sabéis que la realidad virtual es que lo que ve la persona es todo virtual, y la realidad aumentada lo que hace es una combinación entre algo virtual y algo real. Esto tiene un montón de aplicaciones en todos los sectores. La gente solemos tender a ver, pensar en el mecánico de coches, que las gafas de realidad aumentada le dice dónde tiene que atornillar o dónde tiene que desatornillar, o una línea de fabricación, pero pensar que esto es aplicable, pues, a una persona que entra a limpiar en una habitación de un hotel y le va indicando que tiene que subir la persiana, que tiene que abrir la cama, que tiene que vaciar la papelera, que se ha olvidado de poner el rollo de papel higiénico en el váter, que si las toallas no están bien dobladas, porque lo va viendo con él y lo tiene memorizado y tiene grabado como tiene que ser, ¿no? Le genera esa simulación por encima para decirle cómo lo tiene que hacer. Bueno, las posibilidades en esto son infinitas desde el punto de vista formativo, de seguridad muchas veces, de eficiencia, bueno, supervisión, por supuesto, esto se puede controlar en remoto, de comunicación con el operador, con la persona. Bueno, esto es algo que ya está aquí, que ya existe. Es cierto que todavía tiene poca implantación. Yo personalmente le veo un futuro muy, muy prometedor a la realidad aumentada dentro de todos los sectores, ¿no? Y ya digo, en el sector servicios será algo que se va a generalizar, ¿no? Pensar en un recepcionista de un hotel o un recepcionista de cualquier negocio, alguien que esté de cara al cliente y que en esas gafas de realidad aumentada pues esté poniendo el nombre del cliente, cuándo fue la última vez que vino, que compró, cómo le gusta, si le gusta este libro, si le gustó el otro, si tiene 3 hijos, si tiene familia, si tiene perro. Bueno, pues eso te hace muchísimo más eficiente, te hace mucho mejor vendedor, ¿no? Bueno, eso, las posibilidades en este caso son enormes. Sobre esto te quería preguntar porque
las famosas Google Glass, ¿no? Hace ya unos años, parece que la cosa se frenó por una cuestión más sociológica que tecnológica, ¿no? Que la gente tenía miedo, cuando estaban haciendo pruebas en California, ¿no? De las gafas, tenía miedo a que, pues yo qué sé, que le grabaran, porque claro, ya no es lo mismo un móvil, que puedes grabar cualquier cosa, pero es mucho más obvio cuando estás grabando, cuando no. En cambio, con las gafas ya era la duda constante de esta persona me está grabando, estoy aquí en un restaurante y comiendo con mi familia y no quiero que me graben. O sea, ¿crees que esas dudas sociológicas, digamos, van a superarse o van a seguir ahí? Bueno, ahí hay dos ejes, ¿no? Por un lado, yo creo que los formatos se van a humanizar más. Es cierto que a día de hoy las soluciones son demasiado armatrostes, ¿no? Mete miedo ver a alguien con unas gafas de estas, eso es cierto. Eso se va a ir reduciendo. Se va a ir reduciendo también a medida que se vayan implantando en sectores menos servicios, ¿no? Sigue faltando, pues, en el sector primario, en el sector secundario del que hablaba antes, en sectores más profesionales, que esté generalizado. Esto a mí me daría mucha tranquilidad que mi médico me estuviera mirando con unas gafas de realidad aumentada y le estuviera dando datos sobre mi temperatura o si el lunar que tengo en la frente está más grande o no que el año pasado, sin que lo tenga que mirar en ningún informe, porque se lo dice directamente las gafas que me están viendo, ¿no? Probablemente se tenga que generalizar más en otros sectores, ¿no? Y es cierto que ese rechazo que comentas en la atención al cliente se va a tardar un poco más en superar. Los formatos irán mejorando a medida que los volúmenes de producción vayan subiendo, se irán normalizando y también nos iremos acostumbrando más a que nos estén grabando en todos los sitios continuamente. O sea, de forma anonimizada, porque la legislación en ese sentido yo creo que sí que va a preservar bastante la intimidad. De hecho, la tecnología, que esto es un miedo siempre que tiene la gente, ¿no? De me graban, saben. La tecnología no tiene ningún interés en ti, o sea, no tiene interés en lo que haces, ¿no? En aprender de ti, en entenderte. Pero, ya, que a no ser que seas famoso, eres simplemente un dato más, ¿no? Efectivamente. Eres un dato, no que seas Martín o que te llames Antonio es algo irrelevante, ¿no? Lo que quieres saber es que esta persona que tiene estas aficiones, pues tiene este modo de compra y esta manera de interactuar y que le gusta que le hablen con un tono más directivo o no, o más amigable. Eso es lo que quiere aprender la tecnología, no de una persona en concreto, no de ti en concreto. Entonces, bueno, eso nos iremos acostumbrando porque se van generalizando y el resto de herramientas que vamos a ver, muchas de ellas van en la misma línea de conocernos, ¿no? E integrarnos con la tecnología. Esa barrera que hay a día de hoy entre lo biológico y lo digital se va a ir perdiendo. Y el día que lo tengas conectado pues no sé si llegará a suceder, ¿no? Pero al nervio óptico, pues ya, ¿qué más da? Si, no es que llevo gafas, es que mi cerebro está haciendo un backup en un disco duro en la nube, ¿sabes? O sea, bueno. Conoces ya la historia, ¿no? Del primer cyborg oficial, ¿no? Este señor que le aceptaron en la foto de pasaporte un dispositivo que tiene implantado ahí en el cerebro para ayudarle a ver los colores, creo que era. Sí. Porque tenía ceguera cromática o algo así. Y le aceptaron que ese aparatito tiene que aparecer en su foto de pasaporte, porque claro, no se lo va a quitar para viajar. Y entonces es como el primer cyborg oficial de la historia. No me acuerdo cómo se llama este señor. Creo que era alemán o algo así. Sí, he visto algo de la historia, pero sí, eso se va a ir generalizando. Al final, esos gadgets integrados dentro de nuestro cuerpo, bueno, ya cada vez los tenemos más, ¿no? Pero es normal. O sea, en la medida en la que vayamos, la evolución es una herramienta de mejora magnífica, pero muy lenta. Entonces, los que no vamos a poder, o sea, los que no queremos esperar a dentro de miles de años y lo queremos vivir a día de hoy, pues lo vamos a tener que cambiar contra nuestro propio cuerpo, ¿no? Es así. Bueno, comentaba que otro de los ejes que desde el punto de vista operacional podemos utilizar para mejorar nuestros costes y que nos lo habilita esta cuarta revolución industrial es el trasladar carga de trabajo a nuestros clientes, ¿no? El hacer que sea nuestro cliente el que hace cosas en lugar de hacerlas nosotros, que nos cuestan dinero, ¿no? Y dentro de esa familia de autoservicios, pues lo he clasificado a su vez en tres partes, ¿no? Robots o autómatas que son realmente autónomos, que hacen ellos solos las cosas, ¿no? Y aquí tenemos pues varios ejemplos que están bastante al día de todos, yo creo, que es, por ejemplo, los robots logísticos que transportan pedidos, que llevan
llevan mensajes. Bueno, estos en entornos fabriles están ya muy generalizados. En Burgos hay una empresa muy conocida, se llama ASTI, que hace este tipo de robots logísticos dentro de fábricas, pero incluso en la calle, pues en Estados Unidos ya se han hecho pruebas de empresas de paquetería, de delivery, de comida a domicilio tipo Globo, pues que tienen robots autónomos logísticos. Hay robots autónomos de limpieza, que estos los tenemos yo creo que ya casi todos en casa, pues si no tienes una Roomba que te limpia, pues tienes el de la piscina o tienes el que corta el césped también de forma autónoma, son robots que no necesitan interacción humana. También empieza a haber ya robots manipuladores un poquito más complejos que también son autónomos, desde el punto, bueno, industrialmente ya desde hace tiempo, y en sector servicios, pues por ejemplo, robots cocineros que hacen, no penséis en un robot antropomórfico, sino sencillamente una máquina que hace comida sola, pues eso es un robot, es un autómata que manipula cosas y coge ingredientes y prepara cosas, ¿no?, para hacer determinados platos. Hay otro tipo de autómatas que requieren la asistencia por parte del cliente. Estos también estamos muy familiarizados con ellos, como son los tótems y cajeros autoservicio o autoatención, cuando vamos a pedir información turística, por ejemplo, y lo hacemos a través de un tótem, o vamos a hacer un auto-checking en un avión, o hacer el pedido en la hamburguesería de turno y lo hacemos y directamente somos nosotros los que pagamos, hacemos el pedido, mandamos la comanda. Bueno, al final estamos ahorrando dinero a la empresa porque no está teniendo que hacer un empleado. Y por último tenemos los autómatas que requieren ya no la asistencia por parte del cliente, sino por un operador, o sea, por alguien familiarizado con esa herramienta. Y a su vez, pues bueno, hay varios tipos. Los hay que se realizan a través de autómatas por temas de seguridad, por ejemplo, de revisión de líneas de alta tensión, de interiores de calderas de instalaciones industriales, por temas de altura, de temperatura, de seguridad, ¿no?, de vigilancia perimetral para no poner en peligro personas, automatizaciones de parte del proceso, es decir, que no hacen todo, pero hacen parte y no el proceso completo. Por ejemplo, en la foto que veis de fondo, pues ese robot que te acompaña con los platos no sirve en la mesa, pero permite que un camarero pues lleve 10 platos en lugar de 2, porque puede tenerlos en el carro y le acompaña al carro y le hace parte del proceso. Y muchas veces también se optó por robots cuando mejoran las capacidades humanas. Esto es un poco lo que comentábamos antes, Martín, que bueno, pues el ejemplo de los exoesqueletos, ¿no?, de poder maximizar tu fuerza. Yo puedo levantar 80 kilos, pero no 200. Ahora, si me pongo un refuerzo estructural, ¿no?, dentro de mi cuerpo, pues puedo levantar 200 kilos, pero necesitas una persona que lo maneje, ¿no? O, por ejemplo, el caso de los robots quirúrgicos, que son también están muy avanzados y se utilizan a día de hoy, pues que eliminan, por ejemplo, el pulso humano, ¿no?, que la mano pues no es capaz de mantener el pulso quieto y, sin embargo, un robot sí. Incluso he visto así de pasada cirujanos operando de forma remota, ¿no?, a través del robot. Sí. Sí, pues una vez que lo haces, una vez que lo has digitalizado, la distancia, aunque sigue siendo un problema, de hecho ya hemos visto, tú imagínate que estás con el pecho abierto encima de la mesa y nos pasa lo de antes, nos corta la imagen, pues sería un problema bastante más grave. Pero bueno, efectivamente se hacen intervenciones en remoto, o asistidas, ¿no? Hay varios cirujanos en varios sitios, cuando son operaciones muy largas que requieren de más de una persona, pues no tiene que salir y entrar nadie de la sala, porque están todos fuera. Sí, eso efectivamente se hace. Bueno, otra disrupción que tenemos dentro del mundo operacional es el IoT, ¿no?, el Internet of Things, que una vez más el nombre en inglés tiene mucho más glamour que hablar del Internet de las cosas. Bueno, pues esto básicamente lo que se trata es de conectar cosas físicas, ¿no?, cosas tangibles de poder tocar, conectarlas a esa capa de virtualización, a esa capa pues que hemos generado en ese mundo virtual. Y esto lo que nos aporta, a su vez, es una fuente de datos, pues para ese Big Data del que hablábamos antes, es una de las fuentes de información que podemos tener dentro de las empresas para obtener datos, ¿no? El conectar cosas, como por ejemplo, pues en el caso de los hoteles, pues cuando se abre una puerta, pues el conocer las horas de entrada y salida de un hotel, pues nos permite maximizar o optimizar horarios de recepción, horarios de desayunos,
Bueno, pues porque sabes cuál es la hora punta en la que la gente va entrando y saliendo y lo sabes gracias a que tienes un IoT en esa cerradura. Te permite, por ejemplo, pues tener un inventario continuo. Si tú tienes aplicada Internet of Things de líneas lineales de un supermercado, por poner un ejemplo, pues tienes un inventario continuo, no tienes que ir a contar cuántas latas tienes porque se están contando automáticamente y sabes si hay que reponer un determinado producto porque se ha acabado. Puedo incluso, pues como hace o ha intentado hacer Amazon con sus tiendas, el poder ir cobrando ya directamente según el cliente va cogiendo las cosas de las estanterías. Bueno, hay un montón de aplicaciones. Al final, pensar de todas las funcionalidades que uno puede tener de que un elemento físico esté conectado a Internet, ¿no? También son conocidas pues, las lavadoras que avisan cuando se les acaba el detergente o las neveras que programas para que tengan X productos y que hacen directamente el pedido cuando falta de algo. Bueno, pues todo eso son aplicaciones de IoT. Cambiando de tercio y yéndome a personas que vamos ya un poco mal de hora, nos hemos ido quedando atrás. Bueno, a nivel de personas, toda la cuarta revolución industrial es determinante. Suelo decir que cuanta más tecnología, más importantes son las personas. Al final, cuando el número de personas es muy grande, tener mejores personas o peores personas no es tan importante. Cuando en la empresa cada vez hay menos gente, esa gente que tienes es más importante que sea buena, ¿no? Y que esté integrada y que funcione bien. Pues eso, hay que prestar más atención a los procesos clásicos de los recursos humanos, de selección, formación y desarrollo de personas, porque esas pocas personas que vamos a tener o para el nivel de producción se vuelven más críticas. Y concretamente he prestado atención a 3 puntos dentro de lo que es la cuarta revolución industrial en el mundo de los recursos humanos. Una es el teletrabajo, otra es la gestión de la transformación digital, el cambio tecnológico y, por último, la automatización de procesos, la robotización desde el punto de vista de las personas. Bueno, en cuanto al teletrabajo, es importante. El teletrabajo, el COVID nos ha empujado a muchas empresas a teletrabajar. Yo siempre lo digo que, afortunadamente, en mi caso, Alda, la gente que no estaba en los hoteles ya teletrabajaba mucho antes del COVID, era algo con lo que convivíamos, entonces no fue un cambio, era algo que ya veníamos haciendo. Ya fuisteis pioneros de eso, recuerdo bien. Sí, al final, hoteles deslocalizados, equipo de trabajo pues, en puntos distintos geográficos. El teletrabajo siempre estuvo en el ADN de Alda, y quizás lo vivimos de una forma un poco más paulatina. Pero en empresas que lo han vivido de forma más disruptiva, que lo han vivido más condicionados por el COVID, pues ha dado lugar a muchísimos problemas. Y aquí enumero algunos de los que suelen darse y que es evidente que se pueden dar. Primero, que no todos los puestos son teletrabajables. O sea, no podemos pensar... yo no puedo tener un dependiente de un supermercado trabajando desde casa, o no puedo tener un reponedor de un supermercado trabajando desde casa. O sea, al final hay que analizar el sector, hay que analizar el puesto, incluso hay que analizar a la persona y ver si se puede, no se puede, cuándo se puede, en qué porcentaje de horario, etcétera. Hay que poner unas normas más claras porque cuando no ves a las personas, pues tiene que estar todo más definido. Es más importante el trabajar la implicación de la persona porque es más difícil el mantenerla alineada. Al final, cuando no compartes el sitio físico, pues la organización tiene que estar mucho mejor estructurada. Nosotros, por ejemplo, utilizamos una aplicación gratuita que se llama Trello, que es un modelo de Canvas, de tickets, de tareas, que nos ayuda a que un poco todos sepamos por dónde estamos, ¿no? Porque, claro, cuando compartes oficina, al final hay muchos momentos para decir, oye, ¿cómo tienes esto? ¿Cómo va esto? Tal, oye, ¿pudiste mirar? Échame un minuto, un vistazo a esto. Cuando trabajas en remoto, como no tengas una disciplina de orden, se puede desalinear la gente de forma mucho más fácil. Hay que tener las herramientas físicas y tecnológicas adecuadas. Claro, si estás en la oficina física y de repente te falta un boli, no pasa nada, porque vas a la mesa del de al lado y se lo pides, o bajas al economato y coges uno. Pero cuando trabajas desde casa, como no tengas las herramientas adecuadas, pues puedes perder muchísimo tiempo. La formación se vuelve mucho más importante. Ya no tienes al de al lado para preguntarle, oye, ¿esto cómo se hace? Hay que trabajar en evitar ese aislamiento laboral, porque podemos, como decía antes, perder el sentido de pertenencia, la fidelización del trabajador. Se siente, oye, yo estoy en mi casa
y no sé si trabajo en esta empresa o en otra, ¿no? Me da un poco igual el cambio. Y por eso se vuelven pues, más importantes labores de generación de equipo. De nuevo, una bonita palabra en inglés de los team boosters, o convenciones, reuniones lúdicas. Bueno, el tener excusa para juntar a nuestra gente físicamente y que nos toquemos, nos abracemos, nos besemos, pues eso, un poco de humanidad, ¿no? Ahí no ves, o sea, lo que comentábamos antes, ¿no? El problema de que, claro, ya existían estas metodologías antes, ahora van a ser más importantes, como dices, pero siempre vamos a echar en falta lo espontáneo de te encuentras en el vestíbulo de la empresa o te encuentras en el pasillo, ¿no? O bueno, de alguna manera, las cosas que surgían de forma inevitable en la presencialidad, que ahora, claro, ya no es lo mismo en el teletrabajo, ¿no? Es complicado Sí, recuperarlo. la creatividad ya no individual, sino la creatividad grupal, ¿no? Los brainstorming que surgían de forma natural y propuestas de cambio, es cierto. Por eso el teletrabajo 100%, o es una empresa muy madura, con trabajo muy claro, muy establecido y con poco dinamismo, o no sería muy amigo de hacerlo. Al final tienes que dejar un momento para que haya esa interacción entre las personas, que haya ese trabajo en común, ¿no? Muchos departamentos que teletrabajan pues tienen un día a la semana o tienen un día, vamos, que periódicamente se juntan precisamente para fomentar eso. Si no, pues perdemos mucho, perdemos más de lo que ganamos, sin duda. Bueno, otro aspecto en el eje personas importante es el de la gestión de la transformación digital. Esto es una asignatura que tenemos pendientes todas las empresas. Yo, no quiero ponerme de ejemplo de que lo hagamos bien, porque Alda es una empresa muy joven y no tenemos mucha gente muy mayor, ¿no? Al final, empresa joven, pues gente joven también. Pero creo que es algo que hay que irlo marcando los cimientos desde el principio de mantenerse esa flexibilidad, ¿no? Esa actitud positiva frente al cambio, que no tengamos el miedo a equivocarnos, que tengamos un poco esa valentía de hacer cosas, de cuando alguien hace algo se le aplaude, si además lo hace bien se le aplaude 2 veces. Bueno, el pensar que las cosas salen bien o aprendemos, no que salen mal, sino esa idea de que, oye, hemos aprendido una manera en la que esto no se hace, ¿no? Pues eso podemos caer en la tendencia a irlo perdiendo, ¿no? A irnos rigidizando, a que las empresas vayan perdiendo, o sea, vayan ganando miedo y pierdan frescura y cada vez nos cueste más asumir cambios y cada vez te vas anquilosando más, donde además no mantienes un buen equilibrio entre gente joven y gente veterana, que es bueno mantenerlo, o sea, es bueno que haya gente que dé la visión de la experiencia y gente dentro del mismo equipo que tenga un poquito más de ganas de cambiar, ¿no? Ese mix, el gestionar ese mix en las organizaciones es fundamental. No todo puede ser revolución tras revolución, ni todo puede ser inmovilismo tras inmovilismo, ¿no? Y encontrar ese punto medio, ese punto de equilibrio, es algo que tenemos que trabajar día a día. También pensar que esto en lo que estamos inmersos ahora, dentro de nuestra escala vital, ¿no? De la esperanza de vida que podemos tener, es algo que es para quedarse, ¿no? Que no es voy a hacer la transformación digital y ya la he hecho. No, esto es un camino. Esto me meto en este lío y voy a vivir ya siempre en este lío. Esto, una frase también que digo mucho, que es que en el mundo, a partir de ahora, lo único que no va a cambiar es el cambio. El cambio es algo que viene para quedarse y es un cambio continuo y tenemos que estar acostumbrados a ello. Herramientas dentro de esta transformación digital que nos pueden ayudar a convivir con ella. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la computación en la nube, trasladar los sistemas de lo local, de lo individual a lo global, es decir, que integremos sistemas, que lo virtualicemos, que lo llevemos a la nube, que la gente no tenga sus cosas en su ordenador, sino que lo tenga en un Drive, que lo tenga compartido, que lo tenga en un Dropbox, bueno, la solución que sea, pero que sean soluciones en la nube, soluciones conectadas, a poder ser integradas, hablaremos un poquito más después de integración, que no sean soluciones que cada uno tiene su isla de conocimiento, sino que sea todo integrado. Pensar en esa eficiencia, que cuando algo se repite demasiado hay que automatizarlo, buscar soluciones que sean escalables, que puedan crecer con la empresa, no parches puntuales para hoy, sino, oye, esto me va a permitir que el año que viene, dentro de 2, dentro de 3, pueda seguir utilizándolo. Bueno, pues todas estas cosas son cosas que tenemos que tener muy presentes y hacer la reflexión.
Concretamente, en cuanto a digitalización de la parte de administración, nosotros utilizamos dos herramientas que son DocuWare y Docuten, son herramientas comerciales de pago, pero que nos facilitan mucho la vida, ¿no? Pues desde el punto de vista de gestión documental, de que nos permite no tener papeles en la empresa, y desde el punto de vista de validación de documentos, de que podemos firmar documentos sin firmarlos en papel, desde partes de asistencia, contratos, nóminas, cualquier documento que quieras firmar, pues lo puedes hacer de forma digital. Esto nos simplifica mucho la vida y nos da ese pequeño pasito dentro de ese camino de la transformación digital. En cuanto a robotización de procesos, bueno, pues eso, no pensar en el robot como un robot antropomórfico, pensar que un robot es algo que hace algo que antes hacías tú, pero lo hace sola la máquina, ¿no? Bueno, y existen un montón de robotizaciones. Nosotros estamos habituados a utilizar muchas y muchas veces no somos ni conscientes. Por ejemplo, robotizaciones atendidas, como por ejemplo en los call centers, cuando es una máquina la que asigna llamadas a operadores, pues eso es una robotización. Antes lo hacía una persona, ahora lo hace la máquina, según experiencias de usuario, etcétera, pues son aplicaciones que son robotizaciones. En ese caso es atendido porque hay personas, pero también pueden ser robotizaciones desatendidas. Por ejemplo, cuando por las noches nuestro programa de contabilidad entra en cada banco, le pide los extractos, descarga los extractos y los contrasta contra las facturas recibidas y emitidas. Pues eso es un sistema desatendido que funciona 100% solo y que te permite pues, tener esa parte de contabilidad pues, resuelta sin que nadie haga nada. Al final, con esto lo que buscamos es que las personas hagan trabajo de valor añadido, que hagan tareas donde puedan aportar y no tareas repetitivas que al final lo hace una máquina en menos tiempo y con menos coste, ¿no? Y muchas veces incluso con menos errores, ¿no? Cuando son tareas muy mecánicas y muy repetitivas. Bueno, nos metemos ya en el último bloque que hice, aquí este es un poco el miscelánea, ¿no? El variado de cosas que realmente son más transversales, que hablaba bueno, pues de 4 puntos, de ciberseguridad, de tecnología de la simulación, de sistemas de integración y de cloud computing. Bueno, en cuanto a la ciberseguridad, ¿qué deciros? Estamos todos muy asustados con la ciberseguridad y no es para menos. A día de hoy los malos ya no nos vienen a punta de pistola a pedirnos el dinero o a robarnos nuestras cosas, nos entran por la puerta virtual. Y empresas muy seguras, yo creo que todos aburridos de escuchar los medios de comunicación, pues grandes corporaciones, grandes empresas que con los mejores sistemas y aún así sufren ataques, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante tener un plan de ciberseguridad. Intentando, evidentemente, que no sufrir esos ataques en nuestros sistemas, pero también sabiendo que si lo sufrimos, pues que el daño sea el menor posible. Y yo aquí pues establezco algunos criterios que yo creo que son buenos tener para trabajar, ¿no? En primer lugar, identificar el capital digital de la empresa. O sea, saber qué me pueden robar. Seguro que a cada uno de vosotros os pregunto cuánto dinero tenéis y más o menos sabéis decirlo. Sin embargo, os pregunto de cuántas cosas tenéis accesibles en digital y casi ninguno sabrá qué cosas tiene en el mundo virtual, ¿no? Si tiene documentos, si tiene fotos, si tiene correos electrónicos, por cuántas claves, en cuántos servidores, con cuántas claves, pues el tener identificado ese capital digital de la empresa es ya un primer punto. Segundo, ser consciente de que hay un cumplimiento legal, ¿no? La famosa LOPD o el Reglamento Europeo RGPD o la Ley de Sistemas de la Información, todo eso ya nos establece unos criterios legales que tenemos que cumplir. Y es importante cumplirlos, porque aquí ya no solamente es el malo el que nos puede atacar, sino que la administración nos puede multar y nos puede sancionar si no lo estamos cumpliendo. Y muchas veces las empresas tenemos datos muy sensibles que son susceptibles de que nos multen. Entonces, bueno, hay un añadido dentro de la ciberseguridad que es el cumplimiento normativo. Bueno, cosas a hacer, pues tener una buena política de contraseñas. Yo personalmente utilizo Bitwarden, hay un montón de gestores de contraseñas que encriptan tus contraseñas, que ni siquiera ellos conocen tus contraseñas porque están encriptadas con tu propia contraseña. Tener una buena política de actualización de software. La gente a veces en esto es un poco dejada, ¿no? De actualizar. Muchas actualizaciones lo que permiten es
tapar agujeros que se han detectado en el pasado, o sea, bugs o puertas que quedan abiertas dentro de un software, pues esa actualización lo que hace es cerrarla, ¿no? Hacerlo de forma periódica es un coñazo, porque dices, oye, es que pierdo de poder usar el ordenador unas horas. Bueno, pero si no lo haces, igual lo dejas de poder usar el resto de tu vida. O sea que, bueno, hacerlo de forma periódica es importante. Tener una buena política de almacenamiento y de copias de seguridad, sin duda, la información, ir teniendo, al menos si me entran, o que a veces no es un ataque, a veces es un fallo informático. Nosotros en Alda, por ejemplo, hace un año y pico, sufrimos que ardió una granja de servidores en Holanda y nos cayeron la mitad de los hoteles por un incendio. O sea, que parece mentira, pero sí pasa. Entonces, el tener una buena política de almacenamiento y copias de seguridad nos puede ahorrar muchos disgustos. La política de seguridad en el puesto de trabajo. Esto también sorprende, que vas a visitar a veces empresas y ves que tienen pegados posits en las pantallas con las claves de las cosas, etc. Eso también es seguridad. Al final, que alguien entra, como comentabas antes, con el móvil en la mano, con las Google Glasses ya en plan moderno, y se acaba de quedar con todas tus contraseñas que tienes ahí pegadas con posits delante de las pantallas, ¿no? Eso también es seguridad. El uso de los correos electrónicos y comunicaciones. Aún hace poco en Alda sufrimos un ataque vía correo electrónico que nos desbordó los servidores y nos tuvo bloqueados los correos electrónicos durante un par de días. ¿Un ataque con qué objetivo? Bueno, pues utilizar el servidor de correo como envío de spam. No, realmente no es que pretende hacer mucho daño, pero al final te satura el correo y nos marca como spam todas las cuentas de correo. Al final es un daño indirecto, ¿no? Ya, es una especie de parasitismo de vuestros recursos. Y ya. Efectivamente, ni más ni menos, es justo eso. Y bueno, pues el tener a la gente bien formada y tener una buena política de uso de los correos electrónicos es importante. El tener una buena política de uso de las wifi y redes externas, cuando alguien se conecta con un ordenador de la empresa en un sitio que no es la empresa o a través de una red que no es segura, bueno, pues el saber los riesgos que eso entraña y cómo lo tiene que hacer, si hacen VPN, si no, bueno, pues es importante tener una buena política también de trabajo. Y bueno, y luego los cortafuegos, es decir, tener una política de clasificación de la información, tenerlo segmentado. Si yo tengo todas mis propiedades metidas en una habitación, si alguien entra en esa habitación, se lleva todas mis propiedades. Si yo tengo mis propiedades en 4 habitaciones, ya tienen que entrar en 4 habitaciones distintas para llevarse todas mis propiedades, ¿no? Pues esto de la información es exactamente lo mismo. Si yo tengo todo en el mismo sitio, pues el riesgo lo estoy concentrando. Si lo tengo segmentado, pues el riesgo lo estoy diluyendo, ¿no? Bueno, algunas cuestiones, muchas de ellas son para reflexión. Evidentemente hay empresas especializadas que pueden hacer planes de ciberseguridad muy eficientes, pero bueno, muchas de estas cosas que he comentado yo creo que están al alcance de cualquiera y con un poco de Google y un poco de interés se puede resolver. Otro punto de estas estratégicas, bueno, el tema de la tecnología de la simulación. La tecnología, una cosa que nos permite, vamos, esta cuarta revolución industrial, es que podemos hacer cosas sin hacerlas, podemos simular qué va a pasar con acciones que tomemos. En este sentido, sí que hay soluciones específicas y concretas de simulación, pues que nos permiten, por ejemplo, analizar cuántos puestos de venta necesito en un comercio, en una tienda, o cuántos operadores en un call center. Pues bueno, pues lo que hacen es simularlo, ¿no? Analizan el servicio, el producto, y lo simulan, y sin necesidad de gastarte el dinero en montar un lineal de cajas de cobro, por ejemplo, una tienda de un supermercado, pues esa tecnología de la simulación lo que te va a decir es cuál es el número óptimo de cajeros para que el tiempo de espera sea mínimo, etcétera, etcétera. Bueno, aplicado a la simulación, evidentemente, también desde el punto de vista estructural lo llevamos haciendo los ingenieros un montón de años, ¿no? Antes de levantar una casa se calcula con un programa de simulación para ver si se va a caer. No se levanta y luego dicen, mira, pusimos demasiado hierro, ponle más que se ha caído, ¿no? Pues no, se hace, primero se simula y luego se ve si pasa o no pasa. Bien, sistemas de integración. Nada, esto, el poner la reflexión en lo importante y los riesgos que supone integrar sistemas. Integrar sistemas se trata de enlazar subsistemas o elementos que tenemos dentro de la empresa. Es decir, pues el de contabilidad tiene su programa, el de recursos humanos tiene su programa, el de operaciones tiene su programa, el de ventas tiene su programa, y lo que buscamos con los sistemas de integración es conectar todo eso o tener un sistema que les valga a todos, ¿no? Lo que nos conoce como un ERP, ¿no? que valga para todos. Bueno, esto tiene sus pros y sus contras, no todo es bueno. Entonces, y por poner un poco los dos extremos que nos ayude a entender cuál es el punto medio,
pensemos que si tuviéramos un sistema que lo hiciera absolutamente todo, pues no sería eficiente, porque estaríamos integrando cosas que tienen pocas sinergias con los demás o que el coste que supone es muy grande para el resultado que obtenemos, ¿no? Dices, oye, pues mira, voy a meter un contador de folios en la fotocopiadora para activar cada folio conectado con el ERP para que cuando el número de folios baje de 100 mande un aviso a... Vale, sí se puede hacer, por supuesto, pero al final, ¿qué vas a conseguir? Que el día que se acaban los folios de la fotocopiadora, en vez de tenerse que levantar uno a reponer folios, le ha llegado 10 segundos antes un mensaje de que reponga folios. Bueno, pues al final toda esa integración no es rentable, ¿no? Y eso pues muchas veces pasa o porque son sistemas que se están cambiando o líneas de negocio que se están incorporando y no conviene, no es rentable integrarlas. Por otro lado, el otro extremo también es perjudicial, ¿no? Si tenemos cada uno en un reino de taifas donde cada uno maneja su información, pues la estaremos duplicando. Y el de relaciones laborales está apuntando, yo qué sé, el salario de un trabajador y el de contabilidad vuelve otra vez a anotar el salario del trabajador y el de recursos humanos, cuando hace el plan de carrera del trabajador, vuelve a anotar otra vez el salario del trabajador y hay un montón de gente que usa el mismo dato y lo tiene que estar duplicando, ¿no? O si se modifica, uno lo modifica, le tiene que avisar a todos los demás, oye, que sepáis que he cambiado el dato este. Bueno, pues hay que buscar ahí ese punto de equilibrio. En cuanto al cloud computing, bueno, pues esto es una tendencia también que está siendo ya desde hace años muy habitual. Que sepáis que sigue habiendo mucho software y muchas aplicaciones y muchas empresas que siguen trabajando en local, que siguen teniendo sus softwares en equipos de sobremesa, que siguen siendo equipos locales y servicios locales. Bueno, todo esto ha ido evolucionando hacia pues, servidores, ya sean locales, y el siguiente paso, digamos, que son servidores en la nube. Esto tiene muchas ventajas. Cuando yo utilizo para trabajar como plataforma de trabajo y de almacenamiento de información un servidor en la nube, que al final está en algún sitio, ¿no? Es una granja de servidores en algún lado, pero para mí como usuario, pues tiene la ventaja de que me permite escalarlo pues en esa granja de servidores. Si mañana necesito el doble de espacio, me lo pueden dejar. Sin embargo, si dependo de mi ordenador de sobremesa, pues comprar para mañana otro ordenador para ponerlo al lado del mío, pues es un poco más complejo, ¿no? Aumenta la seguridad, evidentemente, pues porque los recursos que dispone un montón de pequeños usuarios, ¿no? En una granja de servidores, pues es más grande, entonces están más actualizados, más seguridad física incluso. Ese incendio del que hablaba, pues aunque se pueda producir en una granja de servidores, es mucho más fácil que se produzca en mi oficina. Pues porque no tengo sistema automático de detección de incendios y mil cosas que en una granja de servidores sí tienen, ¿no? Por supuesto, aumenta la conectividad, el trabajo remoto se vuelve más sencillo y, bueno, también aumenta de alguna manera algunos riesgos, ¿no? Otros los disminuye, pero algunos también los aumenta y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, al final, esto ha dado lugar a que nazcan pues, lo que se conoce como soluciones SaaS, ¿no? Software as a Service, que es tener el contratar un software que no está, que al final accedes en remoto a tu software a través de un navegador de Internet, pero el software no está en tu ordenador. El PaaS, ¿no? Lo que te permite es tener una plataforma, un entorno, un sistema operativo sobre el que tú trabajas e instalas tus programas. O, por último, un IaaS, que es la infraestructura, ¿no? Te dan el servidor y luego tú ahí pones tu sistema operativo y tu software y todo lo que quieras encima, ¿no? Bueno, dependiendo un poco del tipo de empresa, pues tenemos un montón de soluciones que todas ellas son cloud computing porque estás fuera del límite físico de tu negocio. Bueno, y esto es un poco un repaso de todas las tecnologías que yo he visto que creo que son aplicables o que creo que son aplicables de forma más o menos sencilla a cualquier pyme o cualquier empresa. Y solo a modo de resumen o de claves, de ideas, que creo que, vamos, haciendo un poco pues eso, resumen y bueno, por quedarnos con algunas ideas fijadas en la cabeza, pues recordar algunas de ellas, ¿no? Bien, lo que decía de que lo único que no cambia es el cambio, revisar todo periódicamente, no esperes el precipicio, no estemos, bueno, me va bien, no voy a hacer nada, no cambies nada, no estudies, no mires, no, es adaptarnos a este cambio continuo. Tener siempre una actitud curiosa,
el estarnos preguntando por qué hacemos las cosas de una determinada manera, por qué lo hace el otro de esa determinada manera. Bueno, esa atención y esa fijación en entender las cosas creo que es clave en momentos de cambio como los que estamos. También lo he comentado, el maximizar las evoluciones y minimizar las revoluciones, o sea, lo de empezar de cero y tirar todo por la borda y vamos a empezar otra vez desde cero y tal. Yo no soy muy amigo de eso, creo que es mucho más sano ir evolucionando desde lo que tienes. Ser muy consciente de que la perfección no existe y que no la busques, busca la eficiencia y además, como suelo decir yo también, la perfección si existe es muy cara. Entonces, haz algo un poco más barato, ¿no? Bueno, tener un plan, aunque luego no lo cumplas, o sea, tener esa estrategia, el pensar qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, aunque luego la vida te vaya llevando por otro sitio, pero establecer ese plan, hacer esa reflexión de qué vas a hacer. En cuanto al negocio, estar siempre pendiente de cuál es tu ventaja competitiva, de qué es lo que tú haces bien y confirmar con el tiempo que sigue siendo tu ventaja competitiva, que lo sigues haciendo bien y que tu competencia no te está pisando los talones o que sigues teniendo tu nicho de negocio. Prestar mucha atención a la relación con el cliente. La tecnología nos da muchísimas oportunidades de interaccionar con nuestros clientes y tenemos que eliminar las fricciones en la medida de lo posible para que esa relación con el cliente sea lo más fluida. Pensar qué le estamos ofreciendo a nuestro cliente es otra clave que creo que debemos de pensar de todo esto. Cuando un mundo cambia muy rápido, puede suceder que nos veamos que estamos ofreciendo al cliente más cosas de las que él quiere y lo peor de todo, que no paga por ellas, ¿no? O que le estemos ofreciendo menos cosas de las que quiere y entonces se vaya otro que se las ofrezca. El hacer ese análisis de qué tengo y qué quiere mi cliente, en un momento de cambio es importante hacerlo con cierta periodicidad. Aportar el valor, ¿no? Realmente que es necesario, ¿no? El que realmente valora al cliente, claro. Eso es. Nuestra propuesta de valor que sea lo que el cliente demanda. Y eso, en un mundo estático, pues probablemente no cambia en años, pero en un mundo tan dinámico como el que tenemos a día de hoy es algo que tenemos que reflexionar muchas veces. Y bueno, y por último, algunas ideas relacionadas con personas que creo que son fundamentales, que es buscar siempre gente que encaje, no gente perfecta. Esa importancia de las personas que hablaba en este mundo tecnológico hace que no necesitamos al mejor, o la gente no es buena o mala en el éter. No podemos contratar a alguien por el currículum que tiene. Tenemos que pensar esa persona en el puesto, en el hueco que va a cubrir y ver si va a encajar o no. De poco me sirve que esa persona sea muy buena si no se va a entender con los compañeros, no se va a entender con la tecnología, sino, bueno, pues tiene que encajar, ¿no? Es hacer ese ejercicio de inferencia y pensar cómo va a resultar esa persona en ese puesto. Importantísimo también el tener una actitud de generar líderes, el generar otras personas que sean foco y que iluminen a su equipo. Cuando las cosas funcionan de forma muy ordenada, quizás podamos pues tener una estructura más rígida, ¿no? Pues porque hay menos cambio. Pero cuando el cambio es continuo, necesitamos tener mucha más flexibilidad, y tener más flexibilidad quiere decir tener más articulaciones, y los líderes son articulaciones. Esa persona que puede gestionar un equipo, un proyecto de forma autónoma. Y por eso yo reconozco que personalmente dedico mucho tiempo a que dentro de la organización surja gente que asuma ese liderazgo y que asuma ese liderazgo con personas y sobre proyectos y sobre objetivos. Lo comentaba antes también, el mantener el equilibrio entre gente joven, madura y veterana. No funcionará bien una empresa donde todos son recién titulados, de la misma manera que no funcionará bien una que no tenga ningún recién titulado, ¿no? O sea, tiene que haber un equilibrio entre la sangre nueva y la experiencia, esa veteranía que también te da una perspectiva que la juventud no tiene. Y por último, y no por ello menos importante, yo diría de hecho que es lo más importante, que es mantener una actitud positiva. Si algo creemos que va a salir mal, seguro que sale mal. Pero si creemos que va a salir bien, pues ya tenemos una oportunidad, ya hay una posibilidad de que salga bien. Así que la sonrisa y la actitud positiva, que no decaiga. Martín. Pues desde luego, Alberto. Bueno, ha sido impresionante. Ha sido una presentación súper ambiciosa y muy completa, muy exhaustiva. Por eso yo me he cortado bastante a preguntarte algunas cosas que quería
porque sabía que íbamos a necesitar todo el tiempo y aún así, bueno, nos hemos pasado muchísimo. Así que muchas gracias por todo, pero no quiero irme sin preguntarte al menos una de las cosas que tenía pendientes, que era, ¿cuál crees? Y esto es un poco saliéndonos un poco de la presentación, ¿no? ¿Cuál crees que va a ser la conexión que hay, por ejemplo, entre la inteligencia artificial y todos estos avances tecnológicos que has mencionado y la formación? Que es algo que nos afecta a nosotros directamente, como empresa. Sí, ahí hay un reto, ¿no? La inteligencia artificial, al final, lo que va a generar en gran medida es eliminar mucha tarea operativa, pero de otra índole no va a desaparecer, ¿no? Va a haber, hay ya quien habla que en lugar de programadores, por ejemplo, lo que tendremos será el hombre que susurraba a las máquinas, ¿no? O sea, tendremos que ser, decirle a las máquinas y a esos automatismos, a esas inteligencias artificiales, qué es lo que queremos, ¿no? La creatividad y la innovación probablemente sean de las cosas que más le cueste si es que algún día llegan a conseguirse de forma artificial. Entonces, desde el punto de vista de formación, desde luego que un reto que se va a mantener y que vamos a mantener, yo creo que para siempre, pues es educar mucho más a la gente y formar mucho más a la gente, no tanto en contenidos, sino en actitudes, en formas de trabajo, en esas soft skills que muchas veces se habla cada vez más, ¿no? que se vuelven más importantes. La gestión, el trabajo entre personas se va a volver más importante, ¿no? Tareas más operativas, más prácticas, pues probablemente a nivel formativo vayan perdiendo peso de forma paulatina, pues soluciones concretas, ¿no? Aprender a utilizar, no sé, Photoshop, Excel, no sé qué, bueno, pues irá pasando a un segundo plano y otras, pues quizás más humanísticas se vuelvan más de mayor peso, ¿no? Saber gestionar personas, saber gestionar el conflicto, saber gestionar el cambio. Bueno, pues ese tipo de cosas creo que van a ir ganando peso, ¿no? La tarea práctica, concreta, será algo mucho más automatizable y lo demás pues va a costar mucho más. Yo personalmente creo que una de las áreas, ¿no? que tú has señalado, que es lo de aumentar las capacidades, ¿no? O sea, tecnologías que no te sustituyen, sino que se superponen como una capa encima, como puede ser los exoesqueletos o las... no me acuerdo cómo se llamaba la tecnología para operar, ¿no? Por ejemplo, incluso de forma remota, o inteligencias artificiales, como dices, que aprenden por ti, ¿no? Cosas o te ayudan a aprender, ¿no? Por ejemplo, en el área de los idiomas, puedes tener una realidad aumentada que te vaya adivinando qué es lo que quieres decir y te va proporcionando la palabra en el otro idioma. Pero al final eres tú el que habla, ¿no? No es que te traduzca de forma simultánea y habla una voz robótica, sino que tú, de alguna manera, adquieres la información de una forma más, bueno, pues prácticamente automática o mucho más ágil. Y a lo mejor todos podremos aprender idiomas mucho más rápido. No dejaremos de aprender idiomas porque haya traductores, ¿no? No, Posiblemente. hombre, y aparte que esto es un poco, yo con los idiomas que reconozco que es una asignatura pendiente que tengo, yo creo que es un poco como lo de ir al gimnasio, o sea, que es también un ejercicio mental bueno, o sea, que aprender idiomas es bueno para nuestro cerebro, ¿no? Que le exijamos cosas, aunque luego su aplicación práctica vaya disminuyendo o pueda disminuir, pero es importante que mantengamos ese ejercicio mental. Sí, sí. Yo creo que hay un conflicto entre realmente eliminar lo que es mecánico, lo que no tiene valor, digamos, tanto de valor económico como un valor que pueda ser personal, ¿no? De decir, esto me supone una recompensa o esto me complace hacerlo o no. Entonces, el poder eliminar todo eso que es, digamos, deshumanizante, ¿no? Porque nadie sueña, por ejemplo, pues con lavar el garaje, limpiar, no sé, el tubo de escape de su coche y, en cambio, pues tener más tiempo para hacer otras cosas que sí nos dan placer y que aportan valor y que podemos hacer mejor y más rápido gracias a toda esta tecnología, ¿no? Eso sería
digamos, un futuro esperanzador, ¿no? No pensar en que va a venir la inteligencia artificial a hacernos superfluos a todos, ¿no? No, seguro que no, seguro que no. Además, el ser humano, si una cosa ha demostrado a lo largo de su existencia es que tiene una capacidad de adaptación infinita, ¿no? O sea, que en eso encontraremos nuestro hueco, ¿no? Bueno, y además, cuando pensamos y vemos cómo han sido las evoluciones, o sea, las revoluciones industriales que ha habido, siempre han trasladado al humano a una posición superior. Quiero decir, que nos hemos ido separando de la vida más terrenal, ¿no? De la dependencia más de lo físico, y nos hemos ido... no desaparecieron los humanos cuando surgió, pues comentaba antes, ¿no? El martillo neumático para picar la piedra. No, sencillamente había un señor que manejaba el martillo neumático. Ya no dependía de su músculo, dependía de su pericia. Y cuando se descubrió, pues no sé, la retroexcavadora, pues eso a su vez permitió, a día de hoy en una fábrica ya no hay nadie que maneje una máquina como se manejaban antes, pero hay un señor que la programa, ¿no? Probablemente en el futuro, cuando ese programa lo haga a su vez una inteligencia artificial, los seres humanos, digamos que nos vayamos a un plano superior. De hecho, hay muchos, y aquí ya se me escapa, ¿no?, de mis conocimientos y mis capacidades, pero que hablan que incluso surgirá una nueva especie humana, ¿no? Que los humanos del futuro nos verán a nosotros como nosotros hemos visto a los neandertales, ¿no? Diciendo, mira, eran cazadores recolectores. Mira, los humanos del siglo XX se dedicaban, oye, hacían cosas con las manos y tal, y ellos estarán ya en otro plano que no somos capaces de inferir porque será totalmente diferente de donde estamos ahora, ¿no? Pero sí, yo en eso soy poco apocalíptico, Martín. Yo creo que nos encontraremos nuestro hueco, sabremos evolucionar. Bueno, Alberto, muchas gracias. Vamos a finalizar ya la emisión. Simplemente recordaros a todos que podéis inscribiros en nuestros talleres a través de nuestra web, en la página 20 aniversario Creative Business, talleres gratuitos. Y nada, muchas gracias a todos y que esperemos que sigamos emitiendo estos talleres y que sean del interés de todos. Hasta pronto. Venga, muchas gracias.